Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría volver a encontrarnos de esta manera para estudiar la palabra del Señor. Créanme que en esta noche estoy emocionado porque uno de los temas favoritos de mi corazón es el que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios, del valor de la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice que significa para nosotros la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una oración para comenzar este maravilloso estudio en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos tu palabra. Espíritu Santo, tú la inspiraste y suplicamos que nos las reveles en esta noche, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien, sean bienvenidos todos a nuestra reunión de iglesia en el hogar. Y hoy, pues, como les dije, vamos a estudiar el tema fantástico. Realmente un tema emotivo, como lo es la palabra de Dios. Y la porción que nos va a ocupar está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué maravilla! En estos versículos vemos entonces la importancia, el valor, ¿sí?, lo maravilloso que es la palabra de Dios. Pedro fue un hombre que señaló de manera especial la importancia que tiene la palabra en el plan de Dios y para la vida cristiana. Sí. Veamos lo que Pedro nos dice en esta porción sobre este particular. En el versículo 22, en la primera parte, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Déjeme decirle en este punto que la verdad de la cual habla Pedro aquí es de la palabra. Porque Cristo Jesús dijo en Juan 17:17, Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad es la palabra de Dios. Y aquí Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, refiriéndose a la palabra. Entonces, lo primero que quiero señalar es que somos purificados por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros obedecemos la palabra, hermanos, somos purificados un poco más. Note, a veces usted pensará que nada está pasando cuando usted obedece un mandamiento de la palabra o una parte de la palabra. Usted quizá ni se ha puesto a pensar lo que está sucediendo cuando hacemos eso. Pero aquí la palabra dice que cuando nosotros obedecemos una partecita, por muy pequeña que sea, de la palabra de Dios, eso nos trae purificación a nuestra alma. Purificación a nuestra alma. Así es de que la palabra de verdad nos lava, nos limpia y nos purifica.
principalmente la obediencia a ella. Miremos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, hablando de lo que Cristo hace con su iglesia. Dice, para santificarla. Fíjese, ahí está la primera cosa, santificarla. Habiéndola purificado, otra cosa, purificado, en el lavamiento, otra cosa, dice, del agua por la palabra. Yo aquí veo tres cosas. Pablo dice que somos santificados, que somos purificados, que somos lavados por el agua de la palabra. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ante esta gloriosa realidad, entonces, hermanos, debemos recibir constantemente la bendita palabra de Dios. Esta palabra tiene poder, hermanos, tiene poder para lavarnos, tiene poder para purificarnos, tiene poder para santificar nuestras almas. Bendito sea el nombre de Dios, de una manera profunda y permanente. Bueno, pasemos a la segunda parte del versículo 22. Dice, mediante el Espíritu, o sea que la palabra obra, opera, trabaja mediante el Espíritu Santo. Sí. ¿Para lograr qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Oiga lo que diré. El amor fraternal no fingido, entrañable y de corazón puro es la meta. Sí, es la meta de la palabra de Dios. Es el propósito de la palabra de Dios. Llevarnos, como ya dijimos, lavados, purificados, santificados, ¿verdad? Llevarnos a la meta final, que es el amor. Primeramente, el amor fraternal, no fingido. El amor Filadelfia, sí. Y luego llevarnos a el amor a Dios, el amor ágape, el amor perfecto con el cual debemos amar a Dios. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento que trabaja en nosotros y nos va ayudando para que nosotros lleguemos a la meta, que es el amor. El amor expresado en dos maneras: el amor a Dios y el amor fraternal, el amor al prójimo. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, mire qué lindo, hermano. Yo me emocioné cuando entendí esto, la importancia que tiene la palabra de Dios. Sí, no solamente hace una obra de limpieza profunda en nuestra vida, sino que la palabra nos conduce, sí, capacitándonos, nos conduce para que lleguemos a la meta, que es el amor, expresado en dos formas: el amor fraternal, que es el amor al prójimo, y el amor ágape, que es el amor a Dios. Bendito sea el Señor. En el Salmo 31, versículo 23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Entonces, llegamos a esa meta mediante la obediencia a la verdad, que, como ya dijimos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos capacita para amar al prójimo y también para amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mire qué poderosa es la palabra de Dios.
Pero eso no es todo. Sigamos adelante. Lleguemos al versículo 23 de esta porción que nos ocupa. Dice, siendo renacidos, fíjese, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, o sea, nacidos de nuevo. Eso es lo que significa, ¿sí? Por la palabra de Dios. Qué maravilloso. O sea, Pedro nos dice aquí que llegamos al nuevo nacimiento, a esa experiencia maravillosa, o sea, al renacimiento, al nuevo nacimiento, por el poder y la obra de la palabra de Dios en nuestro ser. Ahora, la palabra de Dios es poderosísima, hermanos. Con ella, usted sabe, Dios creó los mundos que existen, el universo que existe. Fue hecho por la palabra de Dios. Amén. Y es por el poder de la palabra que nosotros podemos recibir el milagro del nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1 verso 18 dice, Él de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra. Este no es el nacimiento natural, no. Ya sabemos que nosotros nacemos, ¿verdad?, por una concepción, un engendramiento biológico, ¿verdad? Pero aquí está hablando de otro nacimiento, del nacimiento nuevo, del nacimiento espiritual, del nacimiento que viene de arriba, del nacimiento que nos introduce a la familia de Dios, al reino de Dios. Santiago dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer, entre paréntesis ahí, de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que el nacimiento natural, usted lo sabe, es un milagro hermoso, pero el milagro del nuevo nacimiento es un milagro aún mayor. Le quiero hacer esa comparación. Fíjese bien. El milagro natural, el nacimiento natural es un milagro. Es un milagro, realmente la concepción es un milagro. Pero el nuevo nacimiento es un milagro mayor que el nacimiento natural. Y usted me dirá, ¿por qué es mayor? Se lo digo. Porque a través del nacimiento natural nosotros recibimos una vida, ¿verdad? Una vida que se termina. Una vida que se termina. Se termina con la muerte. Todo aquel que es nacido de mujer va a morir. Está establecido a los hombres que muera. Bueno, pero sabe que aquel que nace de nuevo, ese nacimiento es superior a aquel, porque los nacidos de nuevo no morirán jamás. No morirán jamás, sino que permanecerán para siempre. Así es que nacemos de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Pero sigamos adelante. Vayamos ahora a los versículos 24 y la primera parte del versículo 25. Dice, toda carne, hablando del ser humano, de la humanidad, es como hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Por qué compara Dios a toda carne y a la gloria del hombre con la hierba y con la flor de la hierba? Aquí lo dice. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué significa eso? Lo que les estaba diciendo hace un momento, que la vida que recibimos por el nacimiento natural se seca. Es como la flor que se seca y se cae, se termina. Pero luego dice acá Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es eterna, eterna.
La vida del hombre es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, que se marchita, que se seca, que se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así lo dice Pedro en esta porción que nos ocupa. Pero no fue solo Pedro el que dijo estas palabras. También en el Antiguo Testamento el profeta Isaías las pronunció. Vayamos a Isaías 40, versículos 7 y 8. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Oiga, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, ¿sí? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces aquí vemos que esta palabra bendita, hermanos, es eterna, permanece para siempre. El salmista decía: para siempre permanece tu palabra, oh Dios, en los cielos. Para siempre permanece, oh Dios, tu palabra en los cielos. Ahora, quiero ligar esto con lo que ya dije. Si la palabra de Dios permanece para siempre, todo aquel que la obedece también permanecerá para siempre. Ahí es donde está la diferencia entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual que obra la palabra de Dios. Permaneceremos para siempre. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora dígame una cosa: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Pues yo digo que hacer la voluntad de Dios es obedecer la palabra de Dios. Entonces, el que obedece la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que no solo la palabra de Dios permanece para siempre, sino que también los que la obedecen. Qué precioso, los que la obedecen. Entonces, vea, ya vimos aquí en esta porción, si tomáramos toda la Biblia, esto sería maravilloso, pero solo estamos enfocados en esta porción de Pedro. Ya vimos que la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Amén. Y por ser una palabra que permanece para siempre, también nos hace permanecer para siempre con ella. Alabado sea Dios. O sea, tener vida eterna, permanecer para siempre con ella, con Dios mismo en los cielos, al obedecerla. Ahora, vean lo que dice la segunda parte del versículo 25. Dice: y esta es la palabra, óigase bien, y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Importantísimo lo que Pedro dice. Alabado sea Dios. Notemos que aquí Pedro no dice que esta bendita palabra de Dios es anunciada por el confucianismo, que es anunciada por el islamismo, que es anunciada por el catolicismo. No dice que esta palabra es anunciada por la política o por la filosofía o por el intelectualismo. No, Pedro claramente dice que esta palabra de Dios, esta palabra poderosísima que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace permanecer para siempre teniendo vida eterna. Esta palabra nos ha llegado a nosotros por el evangelio, por el evangelio. Alabado sea Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que es una porción conocidísima, porque habla de la comisión, de la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. Allí Cristo les dijo:
Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio, fíjense, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué fue lo que Cristo ordenó predicar? El evangelio. Por eso Pedro dice, esa poderosa palabra ha llegado a nosotros, se nos ha sido anunciada por el evangelio. Aleluya. Y si nosotros oímos el evangelio y creemos en el evangelio, aquí Cristo dijo que seremos salvos eternamente, tendremos vida eterna con Dios en los cielos. Pero también advirtió, mas el que no creyere será condenado. Y quizá le pueda estar hablando a algún amigo en esta noche, algún familiar que no es cristiano y que está ahí en casa. Debo decirle, estimado amigo, que usted tiene que creer la palabra de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios, tiene que recibir la palabra de Dios en su corazón para que la palabra de Dios lo lave, lo purifique, lo santifique, le dé el milagro del nuevo nacimiento, le otorgue la vida eterna, le otorgue la salvación de su alma. Usted tiene que creer el mensaje del evangelio. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el que no creyere será condenado. ¿Y de qué estaría hablando Cristo cuando habla de condenación acá? Definitivamente del infierno, del lago de fuego, que será el destino final de todo aquel que no cree la palabra de Dios que nos está siendo anunciada por medio del evangelio. Amén. Pero también tengo una palabra para los hermanos, para nosotros los cristianos. Hermanos, miren, tenemos con nosotros esta gloriosísima y poderosísima palabra de Dios. Mire, todo lo que la palabra puede hacer, que es lo que ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo en nuestra vida y lo que terminará haciendo en nuestra vida. Pero no seamos egoístas. Compartamos esta palabra con el inconverso, con aquella persona que necesita nacer de nuevo, que necesita ser lavado, que necesita ser purificado, que necesita ser santificado, con aquella persona que necesita la vida eterna, que necesita la salvación. ¿Sabe? Estas cosas están en la palabra de Dios. Así lo dice esta porción que hemos leído. Alabado sea Dios para siempre. ¿Sabe? Una cosa maravillosa es que los portadores de esta palabra somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Y aquí no quiero referirme solo a los predicadores, no. A cualquier hermano o hermana, por muy sencillo o sencilla que sea, puede leer la palabra, memorizar la palabra y luego compartir la palabra, ¿sí? Anunciar la palabra, predicar la palabra, evangelizar a las personas con la palabra de Dios. ¿Sabe que esta predicación comenzó, partiendo del estudio de hoy y del contexto que nos ocupa, comenzó con Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Primero Cristo y después Pedro y los apóstoles. Después de la era apostólica vino la era post-apostólica con los llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Se siguió predicando la palabra. Después hubo un tiempo como de oscuridad en la que casi desaparece la palabra, pero hubo un remanente que la mantuvo. Ahora, después hubo un resurgimiento, lo que llamamos la era de la reforma. Aparecieron los reformadores con la predicación de la palabra. Y desde ese tiempo no se ha detenido la predicación de la palabra. Generación tras generación, Dios ha levantado hombres y mujeres para que se continúe anunciando la palabra de Dios por medio del evangelio. Y esta palabra nos ha llegado a nosotros en el día de hoy. Pero no tiene que quedarse aquí, debe seguir siendo comunicada. Ahora, hermanos, que la palabra de Dios, como dijo Pablo a los tesalonicenses, corra y sea glorificada.
seamos nosotros instrumentos, conductos, canales a través de los cuales la palabra bendita del Señor corra. Ahora, déjeme decir esto para ir terminando. ¿Qué clase de evangelio predicaron Pedro y los apóstoles? Habiéndolo aprendido, obviamente, el Señor Jesucristo. ¿Qué clase de evangelio predicó el Señor Jesucristo? ¿Qué clase de evangelio predicaron Pedro y los apóstoles? Esto es muy importante. Oiga, no fue el evangelio de paz, poder y prosperidad material. No fue ese evangelio que muchos están predicando en el día de hoy. El evangelio de paz, poder y prosperidad terrenal, material, de este mundo. Sí, no fue eso. Yo sé, aunque Dios colma de bendiciones a su pueblo, yo lo sé, soy el objeto de la bendición de Dios. Tengo, más de 45, 46 años de estar en el ministerio y Dios ha sido fiel conmigo. Ha sido fiel, yo sé eso. Pero Pedro no hizo hincapié en la prosperidad material ni en la vida fácil. No, sus ojos estaban puestos en lo celestial, en lo eterno. Sí, esta es la clase de mensaje que necesitamos hoy y que debemos predicar, porque este es el mensaje antiguo. El mensaje de Pedro, que Pedro a su vez lo aprendió del Señor Jesucristo. Miremos lo que dijo Cristo para ir a la raíz del asunto, ¿verdad? A la mera base, al mero fundamento. Miremos lo que dice Cristo en Mateo 6, 19 al 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No hagamos tesoros en esta tierra. No utilicemos el evangelio para hacer tesoros en esta tierra. No, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Qué tremendo. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, ahí estará nuestro corazón. Pero si nuestro tesoro está en las cosas celestiales, ahí estará nuestro corazón. Este fue el evangelio que Pedro y los demás apóstoles predicaron, porque lo aprendieron del Señor Jesucristo. También este fue el evangelio que Pablo predicó, y este es el evangelio que los verdaderos predicadores predican, el evangelio que Cristo predicó y enseñó. Muy bien, conclusión. Como hemos visto en los 10 temas que Pedro nos presenta en el capítulo 1 de su primera carta, el evangelio que Pedro recibió del Señor contenía, entre muchas otras cosas, estas que hemos estudiado. Contenía una elección divina, una esperanza bienaventurada, una herencia celestial. Sí, el ser guardados por Dios en este mundo por medio de la fe. También contiene el pasar por diversas pruebas. Sí, también tener una fe, pero una fe probada, pasada por el fuego. Este evangelio contiene el tener a Cristo como el personaje central en la vida. ¿Sí? Este evangelio contiene el ser llamados, el llamado a la santidad, también el llamado al temor de Dios, como lo vimos en la clase anterior, y por supuesto contiene el conocer por experiencia el poder
de la palabra. El poder de la palabra, conocer el poder que tiene la palabra por, obviamente, la obediencia a la misma. Ahora, esto y muchas cosas más vamos a encontrar en el resto de los escritos de Pedro. Pero recordemos el tema de hoy, que somos lavados, purificados, santificados, llevados al amor fraternal no fingido y al amor ágape. Somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios permanece para siempre, y todo aquel que la obedece también permanecerá como ella para siempre, tendrá vida eterna. Y no olvidemos que esta palabra ha llegado a nosotros, ha llegado a los hombres mediante la predicación del evangelio y nada más. El evangelio y nada más. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor en esta noche por la palabra bendita. Por favor, hermano, lea la palabra de Dios. Por favor, estudie la palabra de Dios. Sí. Escuche la palabra de Dios. Y no está de más recordarle que tenemos nuestro instituto bíblico donde usted puede estudiar a fondo la palabra de Dios. Siempre esté en contacto con la iglesia, con nosotros, para seguir escuchando la palabra de Dios, que es poderosísima. Amén. Oremos un momento. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Con tu palabra tú hiciste los mundos, Señor. Y has determinado que esa palabra llegue a nosotros por medio de la predicación y la enseñanza del evangelio. Gracias, Padre, y te suplicamos con todo el corazón que así como la lluvia desciende de los cielos para regar la tierra y la hace germinar y producir y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea tu palabra en esta noche. Haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor, en cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta noche me han escuchado. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos encontramos, primero Dios, en nuestra próxima producción. Les esperamos sin falta. Hasta entonces.